Desde el momento en que se logra el golpe de Estado de Honduras, los cubanoamericanos estaban muy optimistas, muy felices. Entra Porfirio Lobo, entra primero Micheletti, después Porfirio Lobo ya en las elecciones, aproximadamente 6 meses después, y eso a ellos los tenía emocionados y contentos, y quería que así fueran en Guatemala, en El Salvador, Bolivia. Ya tenían en Centroamérica 3 países: Panamá, Costa Rica y ahora Honduras, de derecha. Honduras fue no un experimento, yo creo que para Honduras ya era, empezó como un experimento, terminó como un éxito para ellos. Y después de tener esa concepción de ese éxito, ellos andaban buscando cómo seguir en Centroamérica cambiando ese tipo de gobierno de izquierda. Y estaban en Guatemala pensando en Guatemala porque era el país que hasta los mismos periódicos de Guatemala decían de que tenía las condiciones necesarias para un golpe de Estado. El presidente de Honduras. Algunas personas le dicen el de facto government. No, bajo la Constitución de la República estoy aquí sentada con el presidente de este bello país, y a mucha honra. Ileana Ros Lehtinen, congresista de la Florida, comprometida con la ultraderecha, pieza clave en la liberación del terrorista Orlando Bosch, apoya financiamiento y desarrollo de Radio y TV Martí. Mantuvo relación privilegiada con las administraciones Bush, practica chantajes sobre instituciones y personalidades que favorecen cambios hacia Cuba. Incitados por Ileana Ros, Lincoln Díaz Balar y organizaciones de Miami, Hermanos al Rescate realizó provocaciones en Cuba para dañar el proceso de conversaciones con Estados Unidos tras los acuerdos migratorios en 1994 y 1995. Las operaciones aéreas se habían iniciado en 1992. Por primera vez aparecen fotos de los aviones en un reportaje del periódico Miami Herald. Bajo los auspicios de la mafia de Miami, provocaron un incidente. En 20 meses realizaron 25 violaciones del espacio aéreo cubano, incluido el de Ciudad de La Habana. Lanzaron distintas propagandas hasta concluir en los sucesos del 24 de febrero de 1996 y el derribo de las avionetas. Esta provocación enrareció las relaciones cubano-estadounidenses. Estimuló la aprobación de la ley Helms-Burton, cuyo contenido impide soluciones de cara al futuro entre ambos países. La ley codifica todas las medidas que han dado lugar al bloqueo económico, comercial y financiero norteamericano. En 2008 promovió el indulto al terrorista Eduardo Arocena, autor intelectual del asesinato en Nueva York del diplomático cubano Félix García Rodríguez. Activa recaudadora de fondos para pagar a los abogados defensores de Posada Carriles. Solicitó la inclusión de Venezuela en la lista de países terroristas. Con Lincoln y Mario Díaz Balar, viajó a Honduras a respaldar a Micheletti y el golpe de Estado. América Latina guarda un largo historial de acciones violentas organizadas y financiadas desde el norte. Las injerencias de hoy recuerdan la ejecución del conocido Plan Cóndor a partir de la década del 70. Como entonces, las pretensiones se disfrazan a través de diversas formas. De igual manera, de hace muchos años, el imperialismo así no se trata solamente de la Casa Blanca y Washington y el Pentágono. No, el imperialismo es un conjunto de corporaciones multinacionales, instituciones financieras, grandes bancos, corporaciones mediáticas, el complejo militar industrial. O sea, no es solamente Estados Unidos. 2010 comenzaba con una guerra mediática contra Cuba de la llamada Gran Prensa Occidental y sus poderosos medios, controlados por Estados Unidos. Una manera de acompañar el programa de acciones terroristas hacia nuestro país y una prueba irrefutable de las razones que Cuba defiende.
En febrero de 2010, la organización Alfa 66 celebró su congreso anual en el cual aprobó la continuidad de la lucha violenta como forma de combatir al gobierno cubano. Entre los invitados se encontraban conocidos personajes de este mundo del terror: Luis Posada Carriles, Osvaldo Mitad, Orlando Gutiérrez y Silvia Iriondo. Días después, y coincidentemente en marzo de 2010, en horas de la madrugada fue atacada la residencia del embajador de Cuba en Guatemala con proyectiles explosivos disparados por un lanzagranadas que causó daños materiales. El diario El Periódico publicaba la información. La Embajada de Cuba formalizó la denuncia ante el Ministerio Público guatemalteco, registrada como denuncia verbal MP 001-2010-31323. En junio de 2010, el congresista republicano Lincoln Díaz Balar reivindicó la validez de las ideas de su padre a fin de reactivar la organización contrarrevolucionaria La Rosa Blanca. Lincoln Díaz Balar, congresista de origen cubano de extrema derecha. Fuertemente vinculado a la política más radical de Estados Unidos contra Cuba, en junio de 2010 invocó las ideas de su padre Rafael Díaz Balar, uno de los principales ideólogos de la Rosa Blanca y padre también de Mario, congresista norteamericano, a fin de reactivar la agrupación y las acciones contra Cuba. En 1959 fue fundada en Nueva York la Rosa Blanca, primera organización contrarrevolucionaria compuesta por esbirros de la dictadura de Fulgencio Batista que huyeron de Cuba por sus abusos y crímenes. Desde el principio se aliaron a la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y al dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo para organizar un levantamiento en el Escambray. A partir de 1959, quemaron escuelas, campos de caña, viviendas y textileras con un saldo de